Y seguro todavía me está pasando, pero Dios se encargará de irnos perfeccionando si lo buscamos. Vamos a ver ahora que hay que pedirle. ¿Qué dice aquí? Líbrame de los que me son ocultos. Hay que pedírselo a Dios. Luego dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. O sea, que el orgullo no me domine y me impida arrepentirme. Ese es el peligro, hermano. Entonces Dios, si no nos arrepentimos e insistimos en no arrepentirnos, nos tiene que desechar. Él resiste a los soberbios. Él no va a permitir esa actitud en el cuerpo de su esposa. Para ser uno en perfecta armonía, el orgullo produce contienda. Ya lo vimos, Proverbios 13:10. La única forma como se genera la contienda es cuando hay orgullo. Cristo no va a permitir nada de eso en su iglesia. Por eso estamos ahora preparándonos para la Pascua y luego para los panes sin levadura, en lo cual la levadura es la que infla, la que hace aparecer el pan lo que en realidad no es. Y nosotros queremos que Dios nos enseñe así, que nos aplaste, hermanos, parejitos, así, sin nada que sea pura apariencia o creer lo que no somos. La vanidad quiere decir vacuidad. El orgullo es creerse uno lo que no es. De lo cual todos tenemos algo de esa contaminación, hermano. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro. O sea, el orgullo es el que nos impide arrepentirnos. Que no queremos reconocer las faltas, hermanos. Como decimos, no, eso es culpa de fulanito, eso es culpa de ellos. Yo no, yo estoy haciendo lo que puedo, pero ya he tratado y no he podido. Y usted pregunta al otro, no, eso es culpa de los otros. Y ese problema existe todavía en la iglesia, hermanos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El orgullo termina produciendo rebelión. Cuando uno se cree lo que no es, entonces va a tratar de apoderarse de lo que cree que se merece, porque no ve su realidad. Lo que le pasó a Satanás: subiré a lo alto y me sentaré en las alturas, a los lados del norte, prácticamente en el trono de Dios. Se creía lo que no era. Y eso nos pasa a todos. Estamos contaminados de eso, hermanos míos queridos. Sobre eso hablamos la vez pasada. Entonces David le pide a Dios que lo libre de eso y que le muestre sus errores de los cuales no se da cuenta. ¿Por qué? Porque aunque uno no se dé cuenta, no deja de ser pecado. Vamos a verlo explicado en la ley de Dios, en el capítulo 5 del libro de Levítico, hermanos, por favor. Levítico capítulo 5, versículo 7. Levítico es 17. Levítico 5, 17. Finalmente, si una persona pecare, oigamos bien esto, hermano. Esta ley Cristo no vino a abolirla, Mateo 5, 17. Vino a darle cumplimiento, a enseñarnos exactamente en qué consiste esta ley. Dice, Levítico 5, 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Eterno no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Job no se daba cuenta de cuál era su problema. Esto se aplica al caso de Job, pero dice, aún así es culpable y llevará su pecado. Y luego dice, traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, cuando se dé cuenta. Y Dios llega el momento en que se lo hace entender a uno, porque Él no quiere que nadie se pierda. ¿Qué hizo Job? Lo trajo al sacerdote. ¿A cuál sacerdote? A Yahvé, a Jesucristo, el que estaba hablando con él, que era el sumo sacerdote de Melquisedec, un sacerdocio eterno. ¿Dónde está eso? Vamos a leer aquí. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto. Aquí el sacerdote y el carnero son el mismo. Jesucristo es el cordero sin mancha, el que ahora vamos a celebrar, a conmemorar en la Pascua, el que nos perdona cuando lo confesamos, como lo dice el apóstol Juan en la epístola de Juan capítulo 2. Si uno tiene un pecado y no lo confiesa, hermanos, no le es perdonado, no recibe misericordia. Muy importante entender estas cosas, hermano. Le dice, traerá pues al sacerdote cuando uno se dé cuenta del error, como se dio cuenta Job. ¿Qué hizo? Lo trajo al sacerdote la confesión de su pecado, para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, representando a Jesucristo, y el sacerdote, que no es otro que Jesucristo mismo, para nosotros. Él fue la víctima
y él es el sacerdote que intercede ante el Padre, le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Llega un momento en que uno ya la ignorancia se le acaba y se da cuenta de lo que está haciendo, hermano, debido a que Dios le va apretando las tuercas, aunque no lo sepa. Dios quiere que entendamos los errores y es la forma más eficaz de no volverlo a hacer. Es hacernos ver las consecuencias de los errores aunque no lo sepamos. Es infracción. Oiga lo que dice ahí, versículo 19. Y ciertamente delinquió contra el Eterno, aunque sea por ignorancia. No deja de ser pecado. Ahora miren cómo Job lo hizo en el capítulo 42. Aquí está cómo Job presentó su confesión ante Dios, que no era otro que el mismo sumo sacerdote que vendría, que quería morar en él. Job seguramente después de esto el Espíritu estaba con él desde antes. No lo tengo en ninguna duda, como Cristo le dijo a los discípulos. El Espíritu está con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu estaba con Job. Por eso tenía esa sabiduría y tenía comprensión de la ley de Dios, pero no en su plenitud. Después de esto el Espíritu seguramente entró en Job, donde Cristo en él habría de manifestar su justicia y no la de Job, para que fuera acepto delante de Dios, hermano. Esa es la grandeza de esto. Entonces dice aquí, capítulo 42, respondió Job al Eterno y dijo, Job 42:1, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Se estaba justificando. Digo, yo no he transgredido ningún mandamiento. Yo no he matado, no he robado, no he cometido adulterio, no he mentido, he honrado a mi padre y a mi madre, etcétera, etcétera. Pero dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Era un pecado por ignorancia. Y nosotros ahora tal vez tengamos pecados por ignorancia, hermanos, es parte de nuestro examen. Por eso le acabo de leer la escritura de David, dice, líbrame, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Debe ser una oración intensa nuestra ahora, antes de la Pascua, hermanos. Dice, cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora entiendo lo que es la humildad. Polvo y ceniza. Me aborrezco. ¿Qué me estaba creyendo yo? Eso, hermano, todo lo necesitamos. Está hermosamente expresado. Y es un arrepentimiento de una transgresión que Job estaba cometiendo sin darse cuenta. Ahora, a pesar de lo severa que fue su prueba, veamos lo que Cristo dice en Lucas capítulo 12, por ejemplo, hermanos. En Lucas capítulo 12, lo que dice Jesucristo en el capítulo 12, versículo 47. Lucas 12, 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Porque ya conocía y sabía. O sea que no es un pecado por ignorancia. Y luego dice, mas aquel que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ahora, en el caso de Job, fue un pecado por ignorancia. Sin embargo, era culpable, tal como lo dice la ley. Ciertamente delinquió contra el Eterno y pecó. Y llevará su pecado hasta que se dé cuenta y se arrepienta. Por eso tenemos la obligación de orar por lo que aún no nos damos cuenta. Y decir, Padre, líbrame de los que me son ocultos, y de hacer lo que dice aquí que le leí al principio en el capítulo 34, 31 de Job. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Hay gente que no se da cuenta que ellos son los que están causando el problema, hermano. Como les dije, una parte del conflicto no se ven, no ven cuál es el problema. Y la otra tampoco. Entonces, esto es lo que tenemos que pedir
para que haya un arrepentimiento real y se haga la armonía en el cuerpo de Cristo, sin la cual no entraremos en su reino para ser su esposa. Esto es muy importante, es crucial, es cuestión de vida o muerte. Y solo suplicándole a Dios que nos enseñe, podremos vencer esas cosas, hermanos, cuando Dios nos las muestre. O sea, el caso de David fue otro caso. David sí sabía lo que había hecho. Él conocía la ley de Dios muy bien, hermanos. Él sabía que no pudiera matar a un inocente, mucho menos a uno de sus 30 valientes, leales a él, Urías Eteo. Quitarle su mujer y luego mandarlo a asesinar, hermanos, a que lo metieran al pie de la muralla para que lo mataran. Fue gravísimo, hermanos. Pero David no lo quería reconocer. Ese es el otro caso. Hay cosas que nosotros no sabemos y tenemos que pelear, Señor, líbrame de las cosas que yo no sé, que estoy con actitudes que yo tengo que los demás ven y yo no me doy cuenta de ellos. Es bueno ayunar antes de la Pascua con esto en mente. Señor, enséñame lo que yo no veo. Y también, si hay algo que yo sé y no lo quiero confesar, líbrame del orgullo, que es el que me impide reconocerlo. Porque dice, yo soy demasiado bueno para aceptar que estoy haciendo el mal. Eso es lo que pasa, hermanos. El orgullo es un engaño. Y es un peligro, de una manera o de otra. David no quería reconocer lo que había hecho. Tanto es que cuando el profeta Natán llegó, yo no voy a ir a leer toda la historia, ustedes la conocen. El niño, fruto del adulterio, ya había nacido. Y Dios le dijo, como consecuencia de lo que has hecho, ese niño va a morir. O sea que habían pasado más de 9 meses y David no había querido confesar su pecado. Se lo estaba guardando. Como quien dice, no, yo he vivido una vida muy recta delante de Dios, como lo dijo en el Salmo 18. Usted lee en el Salmo 18 cuando Dios lo libró de las persecuciones de Saúl, que dijo, Dios me premió conforme a mi justicia. Ahora una justicia que era agradable a los ojos de Dios. David no era orgulloso. Pero Dios me premió porque me mantuve en guardia contra mi propia iniquidad. Leanlo en el Salmo 18, ahí está. O sea, David se comportó correctamente a los ojos de Dios. Pero esta vez, hermanos, no se comportó correctamente a los ojos de Dios y no lo quería reconocer. Y él sabía que era mal. Así, si eso fue el rey David, un hombre según el corazón de Dios, ¿qué diremos nosotros? Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Miren el Salmo 32 como David describe por lo que tuvo que pasar hasta que Dios lo hizo cantar, como dicen en Colombia, cuando agarran un guerrillero, lo hacen cantar. Entonces, miren el Salmo 32, hermanos, cómo Dios hace con nosotros también, y también lo estoy haciendo con algunos de nosotros ahora antes de la Pascua, para que confesemos cosas que a lo mejor no queremos confesar y queremos reconocer, que somos causa de división, que somos causa de chismes, que somos causa de problemas en la congregación por nuestra actitud y que juzgamos demasiado severamente a los demás y no les queremos perdonar porque creemos que es muy grande la ofensa y nos convertimos en jueces. Hermanos, fíjense el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión, dice Salmo de David, masquil quiere decir instrucción para nosotros. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pero Dios al que no confiesa el pecado no se lo perdona. Fíjese que en el Salmo, quiero repetir esto, hermanos, cuando Dios se declaró ante Moisés, y no me pierdan ahí, el Salmo 32, pero es una ley. Por eso Dios, hasta que Job no se dio cuenta, y Dios lo hizo sufrir suficientemente que él era justo a sus propios ojos, le costaba mucho trabajo verse como era. Después de todo lo que sufrió, dijo, bueno, ya sufrí, ahora muéstrame, según lo que dice Eliú, lo que tengo que hacer para no hacerlo más. Y en este caso, entonces Dios exige que uno reconozca su pecado, hermano. Dios lo exige para poder perdonar. Y fíjense cómo lo dice aquí en el capítulo 34, y les voy a pedir que escriban ahí una pequeña corrección que les va a servir en su estudio de la Biblia, porque es muy importante entender esto, que la iglesia de Dios entiende y el mundo llamado cristiano no entiende. El mundo llamado cristiano dice, el que diga Señor, Señor, Dios ya le perdonó todo y que siga haciendo lo mismo que estaba haciendo. Eso no existe en este camino, hermano. Es un camino, el camino de guardar los mandamientos de Dios como Cristo se lo dijo al joven rico. Si quieres entrar en la vida,
guarda los mandamientos. No hay otro. Transgrediendo los mandamientos no se entra en la vida. Así de sencillo. Y fíjense lo que dice aquí en el capítulo 34 de Éxodo, cuando Dios se manifiesta ante Moisés. Y dice, en el versículo 6, Éxodo 34, 6, y pasando el Eterno por delante de él, proclamó, el Eterno, fuerte, misericordioso y piadoso. Dios siempre está listo a perdonar, hermanos. Piadoso, tardo para la ira, muy paciente, y grande en misericordia, otra vez, y verdad, que guarda misericordia, otra vez, 3 veces. Dios está listo a perdonar, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo, oigan bien, tendrá por inocente al malvado. Lo que deben de poner ahí en lugar de malvado es culpable. Ningún modo, y corríjanlo hermanos, porque es una mejor traducción, tendrá por inocente al culpable. Únicamente cuando el culpable dice reconozco mi falta y te pido perdón, entonces Dios aplica su misericordia. Cuando no hay arrepentimiento delante de Dios, Dios no perdona los pecados, hermano. Entonces sería, aunque es otro tema, la misericordia que se aplica en casos extremos, que es otro tema que podemos estudiar después, pero que ahora les doy ejemplo. Por ejemplo, el caso de David, que tenía hambre y fue donde el sacerdote Abiatar y le dijo, ¿tienes algo de comer? Que vengo con un grupo de jóvenes que estaban al mando de David. Y Abiatar le dijo, lo único que tengo son los panes de la proposición que hoy quité de la presencia de Dios. Si sus cuerpos están limpios, porque era necesidad la pureza física, no únicamente la espiritual, yo se los doy para que se los coman, porque era un caso de extrema necesidad y no era lícito, como Cristo lo dijo, aprended. David comió esos panes que no le era lícito comer sino a los sacerdotes. Y David no era sacerdote de la línea de Aarón. Y por misericordia Dios lo dejó que se comieran los panes, porque era un caso extremo. Entonces la misericordia es parte de la ley de Dios. Eso hay que estudiarlo y entenderlo. Cuando las tribus del norte que faltaban para que los asirios deportaran en días de sequías, quedaban unos cuantos de varias tribus, y bajaron a Jerusalén a guardar la fiesta, que hacía como 100 años que no guardaban juntos en Judea. Y fue tanta la alegría de que hubieran venido de la tribu de Aser y de Manasés, vinieron a celebrar la Pascua, pero algunos de ellos no se habían purificado físicamente para tomar la Pascua, como hoy nos tenemos que purificar espiritualmente para tomarla. Pero como era una purificación física, entonces Ezequías le clamó a Dios. Dios le dijo, está bien, déjenlos que tomen la Pascua estando inmundos, físicamente inmundos. Pero Dios no va a permitir que nosotros tomemos la Pascua estando espiritualmente inmundos, si tenemos cosas de las cuales nos tenemos que arrepentir. Entonces recordemos eso, hermanos. Hay pecados que son pecados y no dejan de ser pecados por el hecho de ser por ignorancia, por el caso de Job. Y uno tiene que llegar a un momento en que se arrepiente y lo tiene que confesar delante de Dios. Perdóname, Señor, estaba pecando por ignorancia, pero es pecado. Así fue el caso de Job, ya se los leí. Ahora David cometió esos pecados tan horribles, pero él sí conocía eso. Se estaba haciendo el tonto. Y aquí es donde vamos a leer lo que le pasó en el Salmo 32. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pero ¿qué dice después? Bienaventurado el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad, porque la confiesa y Dios le perdona, y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, no se está engañando a sí mismo. No, al fin y al cabo no es tan grave lo que yo hice, no tengo que confesarlo. Parece que es lo que le estaba pasando a David, en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Y qué dice aquí? Mientras callé. ¿Qué dice Juan? Tenemos que confesar los pecados. Veámoslo ahí en un momento, hermanos, para que entendamos en detalle un poco más la preparación para la Pascua. Primera epístola del apóstol Juan. Veamos esto, que es muy importante, cómo se aplica a nosotros hoy. Dice, en el capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Juan, dice lo siguiente. Versículo 8.
Oigan esto para que vean cómo se aplica en el caso de David y en el caso nuestro, hermanos queridos. Capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué dice David aquí? Bienaventurado aquel en cuyo espíritu no hay engaño. Miren bien los paralelos. Dice, versículo 8 una vez más. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Lo que le estaba pasando al rey David. Y a muchos de nosotros nos ha pasado. Hay cosas que no queremos reconocer. Y por eso los conflictos se perpetúan. Porque alguien lo está causando y ninguno de los dos lo quiere reconocer, de las dos partes del conflicto. Ahí está, hermanos queridos, para que no juguemos con estas cosas. Y la verdad, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Quién es? El eterno, misericordioso, misericordioso, misericordioso y piadoso, que de ningún modo dará por inocente al culpable. ¿Cuál es la necesidad esencial? Reconocerlo. Si fue por ignorancia, como en el caso de Job, o si es porque nos estamos engañando a nosotros mismos, como en el caso de David. Veamos aquí ahora, dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso tenemos que preguntarle ahora antes de la Pascua, Señor, muéstrame. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Muéstrame aquellos que se me ocultan y dame valor para reconocer los que no quiero reconocer. Dos cosas muy importantes para tener en cuenta en este examen. Y luego dice, una vez más, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Versículo 10. Y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, inmediatamente después dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primero los nuestros, el Israel de Dios, los primogénitos, la esposa de Cristo. Luego, el resto del mundo. Cuando Cristo vuelva y nosotros bajemos con Él y se celebre el día de la expiación, Dios extenderá el precio de su sangre a toda la humanidad, a todos los que entren al milenio y a todos los que resuciten en el juicio del gran trono blanco. Y nosotros habremos sido los primogénitos que fuimos salvados por la sangre del Cordero. Por eso son dos fases, es el mismo sacrificio, pero tiene una fase que es la Pascua para los primogénitos y tiene otra fase que es el día de la expiación para el resto de la humanidad. Y Dios nos ha dado el privilegio de ser parte de los primogénitos y tener doble herencia, que es el honor de ser la esposa de Cristo, hermanos, y poder vivir en la Nueva Jerusalén, como el Israel de Dios. Por eso los nombres de las tribus, y nosotros somos integrados en el Israel de Dios, son los nombres escritos en las puertas de la Nueva Jerusalén, hermanos. Por eso es importante examinarnos. Por eso tenemos que tener la visión de conjunto para darnos cuenta de la grandeza, hermanos, de lo que Dios está haciendo con nosotros y tomar esto con fervor a pecho, no superficialmente. Repito, capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, los primogénitos. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hasta ahora, únicamente los primogénitos han sido perdonados. Hasta este momento y hasta que suene la séptima trompeta. A partir 10 días después, cuando sea el día de la expiación, Dios extiende su perdón a todos los que queden vivos después de la gran batalla final, cuando Cristo desciende, y es la última batalla, porque la rebelión del diablo, después del milenio, nadie va a tener que pelear. Dios hará caer fuego y azufre sobre todos los rebeldes y los eliminará Él mismo, desde arriba, Dios el Padre. Es interesante eso, hermanos. En todo caso, ahí está. O sea que
no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora veamos lo que pasa cuando uno no quiere reconocer los pecados. Antes de leer Salmo 32, leamos Proverbios 28, para aclarar bien el tema. Miren ustedes cómo Dios nos lo ilumina de varias perspectivas. Proverbios capítulo 28, ahí está bien clarito, y en el versículo 13. Proverbios 28, 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Si no cambiamos, si hay gente que pasan años en la iglesia y siguen igual, con los mismos problemas y causando los mismos problemas, año tras año. Porque a lo mejor no queremos reconocer cuál es la causa del problema. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, condición esencial para recibir la misericordia de Dios. Lo dijo Dios a Moisés, capítulo 34 del Éxodo, lo dice el apóstol Juan, ahí en su primera epístola, y está por toda la Biblia. Repito, el que encubre sus pecados no prosperará. El que no los quiere reconocer, hermanos. Miremos que David se estuvo 9 meses, por lo menos 9 meses o más. El niño ya había nacido, fruto del adulterio, y no lo había querido reconocer. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, número 1, y se aparta. No basta confesarlo, hay gente que le da mucho remordimiento. Me volví a embriagar. Yo sé que los borrachos no entran en el reino de Dios, y le da mucho remordimiento mientras le dura lo que llaman la resaca o la cruda o el guayabo. Tiene varios nombres, la reacción que produce una embriaguez. Y le da mucho remordimiento. Y a la otra semana o a las 2 semanas se vuelve a emborrachar. Entonces lo confiesa, pero no se aparta. No basta. Aquí dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es necesario confesarlo y arrepentirse, que significa cambiar. Se confiesa y se cambia. Se empieza a andar por el camino de Dios. Ahí se recibe la misericordia. Y no solo la misericordia, sino el poder para poder seguir en ese camino que Dios nos lo da por medio del Espíritu, escribiéndolo, sus leyes en la mente y en el corazón. Dios nos da todo lo necesario. No tenemos excusa, hermanos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y entonces prospera, se vuelve un vencedor, según la serie también que nos está dando don Cristian Orrego. Veamos lo que le pasó a David por no querer confesar. Repitamos el Salmo 32. Ya vimos a Job, que no sabía lo que estaba pasando. Y vemos aquí que también era pecado. Y vamos a ver que en David ciertamente era pecado, porque él sí sabía. Él conocía la ley de Dios y sabía que esas acciones eran pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, para lo cual ya sabemos que tiene que haberla confesado y haberse apartado. Está hablando del resultado de lo que va a aprender aquí como lección. Bienaventurado el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad. Él no dará por inocente al culpable. Quiere decir que el culpable tiene que confesar y se tiene que arrepentir. Ahí lo vemos. Y luego que dice: y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, no encubre sus faltas, sino que las confiesa. Se humilla delante de Dios y delante del que sea, si es que ha pecado contra alguien, lo ha ofendido. Mientras callé, ¿sí usted? Y sabemos que fueron por lo menos más de 9 meses. Estuvo callado, no quiso confesar su pecado. Y vemos un hombre de Dios aquí. ¿Qué diremos nosotros? Se envejecieron mis huesos. Él pasó por muchas. En mi gemir todo el día. O sea, Dios le estaba apretando las tuercas y él haciéndose el tonto, hermanos, como nos ocurre a nosotros. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dios no lo quería perder. Dios entregó a su Hijo para rescatarnos, hermanos. Y Dios va a hacer todo lo que Él pueda. Lo único que Dios no puede hacer es decidir por nosotros. Porque Dios respeta la libertad, hermanos. Nos hizo seres libres. Pero Él va a hacer todo lo posible para que no nos perdamos. Y aquí dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Por puro y solo amor. Dios hizo lo que hizo con Job.
Por puro y solo amor, Dios hizo lo que hizo con David. Y por puro y solo amor, Dios hace lo que hace con nosotros, para hacernos cantar, hermanos, y confesar nuestros errores. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah, porque dice pausa. Dios le puso la mano encima y cuando Natán vino y le dijo lo que había hecho, aunque él lo quería ocultar, ¿qué dijo? Pequé contra el Eterno. Aquí está. Mi pecado te declaré, pero Dios tuvo que prepararlo primero. ¿Cómo lo preparó? Haciéndolo, apretando, dice, se agravó la mano de Dios. Dios lo estuvo angustiado todo ese tiempo, para que cuando llegara el momento se arrepintiera y cambiara. Usted lee en el libro de los Reyes, hubo muy pocos como el rey David, francamente ninguno como él, que se arrepintió. Ese era su principal rasgo, que Dios amaba, que se arrepintió cuando Dios se lo puso de frente. Y usted lee, por ejemplo, el rey Asa, hizo casi todo bien, pero cuando hizo unas cosas mal hechas y oprimió a algunos del pueblo, vino un profeta y se enojó contra el profeta y lo metió en la cárcel. Cuando Natán vino, Dios ya lo había preparado a David y dijo, pequé contra el Eterno. Y le dijo Natán, no morirás. Y dice, ¿te arrepentiste? Dios no te va a quitar la vida, ni la física en ese momento, ni la vida eterna después, porque está profetizado por profetas que vivieron después de David, que él va a resucitar y va a ser el rey sobre las 12 tribus de Israel. Y en cuyo espíritu, dice, se volvió mi verdor, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. David la estaba encubriendo y nosotros, yo creo que nadie puede decir que nunca ha tratado de encubrir la iniquidad, porque nos es difícil reconocer las cosas, hermano. Nos creemos mejores de lo que somos y cuando nos encontramos frente a frente a la realidad nos cuesta trabajo aceptarla. Y a veces Dios se vale de un periodo de preparación y de humillación para que cuando llegue el momento no lo neguemos y no nos perdamos por puro y solo amor. Dije, confesaré mis transgresiones al Eterno y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Por qué? Porque de ningún modo dará por inocente al culpable. Ahí lo tienen. Todo encaja perfectamente la palabra de Dios. Por esto orará a ti todo santo. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios. En el tiempo en que puedas ser hallado. Porque todos fallamos. El que dice que no es mentiroso. Pero si su modo de vida es guardar los mandamientos, es la gran diferencia de que su modo de vida sea y transgredir los mandamientos, vivir en pecado. El santo no vive en pecado. El santo comete errores. Puede tal vez alguna vez saber quebrantar el sábado, pero no lo va a seguir quebrantando. Lo reconoce, se arrodilla, se arrepiente, pide ayuda y lo sigue guardando. O en algunas otras, o mete una mentira. Pero hay gente que usa la mentira, hermanos, para justificarse y es falta de temor de Dios, hermanos. El mentiroso no dura en la presencia de Dios. Satanás es el padre de la mentira y Dios aborrece eso porque viene del diablo. Eso tenemos que examinarnos de todo eso, hermanos. Yo sé de quienes, cuando se ven en aprietos contra la pared y tienen que dar cuenta de alguna cosa, inmediatamente se inventan cualquier mentira para justificarse. Eso no es arrepentirse, eso no es reconocer uno sus errores, sino engañarse a sí mismo, en cuyo espíritu no hay engaño. Esos son los que Dios bendice. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado, mientras dure el tiempo en que Dios tiene misericordia. Y ahora, si no nos preparamos con esta diligencia, si nos preparamos con diligencia, hermanos, Dios tal vez como dice el Sofonías, que quiere decir a quien Dios protege o a quien Dios oculta, tal vez nos juzgará dignos de ir al lugar de refugio. Si cuando llegue la hora de la gran tribulación todavía no hemos aprendido estas lecciones, pues Dios todavía dice, todavía no quiero que te pierdas. Voy a seguir trabajando contigo, pero en otras circunstancias más severas. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Cuál es la inundación de muchas aguas? Ahí lo dice. De la boca del dragón salió un río de agua tratando de arrastrar, o sea, un ejército. Las muchas aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Muchas aguas es el que está andando en rectitud, no porque nunca haya pecado, sino porque se arrepiente y cambia
pues Dios lo va a considerar digno de escapar de las muchas aguas. Si no, va a ser víctima y va a ser probado en otra forma. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. O sea, tal como está descrito en el lugar de refugio, salió un río para arrastrar a la mujer y la tierra vino en auxilio y se tragó el río y la mujer pudo entrar al lugar de refugio. Es interesante eso, porque es gente que está poniendo por obra lo que estamos haciendo aquí y preparándose diligentemente para pedirle a Dios que le muestre en qué está fallando, en lo que no se da cuenta. Y no lo quiere ocultar tampoco. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Fíjense lo interesante, son palabras proféticas. La gran angustia y la gran tribulación. Con cánticos de liberación me rodearás. Esto se puede aplicar a la entrada al lugar de refugio. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se va a sentir uno si Dios nos considera dignos? Si estamos haciendo lo que hoy aquí Dios nos permite entender por medio de este estudio, ¿no van a ser cánticos de liberación, hermanos, sabiendo que lo único que nos espera son 3 años y medio protegidos en el desierto, donde no nos va a faltar el agua, ni nos va a faltar el pan, y seguramente vamos a ver a Jesucristo que nos va a acabar de preparar? Todavía no estaremos listos. La esposa estará preparada en el lugar de refugio después de 3 años y medio de preparación, seguramente con la visita de Jesucristo de vez en cuando para ver cómo va su esposa en plena preparación. Y los demás, si no somos dignos de escapar, en plena tribulación para también estar listos y podernos sentar con Cristo en su trono. Esa es la perspectiva, por eso es tan importante entender lo que estamos ahora haciendo, hermanos, preparándonos para la Pascua. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Cuál es el camino? Bienaventurados los limpios de corazón, los perfectos de camino, los que andan en la ley del Eterno. Dios nos enseña y nos muestra. Si le pedimos, mira, aquí estás fallando, no te das cuenta o lo estás encubriendo. Pero si le pedimos que lo estamos encubriendo, nos dé el valor de verlo, y si no lo sabemos, nos dé la luz para entenderlo. Entonces te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Estamos escribiendo un artículo sobre los panes de la presencia. Eran panes sin levadura, 12 panes en la presencia de Dios continuamente. El pueblo con el cual Dios soñaba en el tiempo del Éxodo. Cuando el pueblo le dijo a Moisés, dile a Dios que hable, pero que te hable a ti, que a nosotros no, y todo lo que diga nosotros lo vamos a hacer. Y dice, es el libro de Deuteronomio, dice Dios a Moisés, ¿quién diera que tuviera tal corazón? Que me temieran y guardaran mis mandamientos todos los días para que les fuera bien a ellos y a sus hijos. ¿Y quién es el pan de la presencia? Es un pan sin levadura que está siempre en la presencia de Dios, o sea que son los santos. Con la ayuda de Dios vamos a escribir un artículo sobre eso que lo van a recibir en la próxima revista Buenas Nuevas. Todo lo que significa eso. Ellos son los que queman el incienso que sube a la presencia de Dios. Porque entre el pan de la presencia y el trono de Dios había un velo. Y cuando Cristo murió, el velo se rompió. Y el pan de la presencia queda exactamente en la presencia de Dios. Y la presencia ahí significa el rostro de Dios, al cual tenemos acceso, por el camino que nos abrió Jesucristo. Cosas muy hermosas, hermanos, cada vez entendemos más. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Versículo 8. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios tiene los ojos fijos en nosotros, hermanos, enseñándonos, corrigiéndonos, pero es necesario pedírselo. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Me dicen, no me obliguen a ponerles un freno y que va a llamar la atención. No sean así. Dios nos está diciendo, yo no quiero someterlos a dura prueba, pero si me obligan no va a tener más remedio porque no quiero que nadie se pierda. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser entendimiento de qué. De que hay errores de los cuales no nos queremos arrepentir y hay errores que a lo mejor no sabemos que los estamos cometiendo. Y Dios dice, yo sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el burro o como el caballo, sin entendimiento, o el mulo, que son más conocidas las mulas por testarudas, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque o si no, no se acercan a ti. Dios no puede tener una comunión íntima con nosotros si estamos encubriendo pecados. Y si estamos cometiendo pecado por ignorancia y por orgullo tampoco, porque Él resiste a los soberbios. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Eterno le rodea la misericordia. Ahí está, hermanos, le rodea la misericordia. Cuando nos arrepentimos y confesamos, alegraos en el Eterno y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Ahí tenemos, hermanos,
Hay otras cosas que les quería decir, pero no los quiero cansar. Yo creo que si esto nos queda claro, recuerde que hay pecados por ignorancia que no dejan de ser pecado, como el caso de Job, y hay pecados que no queremos confesar y por los cuales pagamos más que por los de ignorancia. Entonces, hermanos, si esto nos queda bien claro y ayunamos antes de la Pascua, pidiéndole a Dios, Señor, enséñame, hazme entender mis propios errores, los que se me ocultan, como escribió David, o como le dijo Eliú a Job, bueno, ya me castigaste, ahora muéstrame cuál es mi problema para no seguirlo haciendo. O hacemos, como dice el Salmo 51, después de que ya David verdaderamente se reconoció y se dio cuenta, y así, hermanos, eliminaremos la causa de los problemas que hay todavía en algunas partes, porque habremos reconocido lo que hasta ahora no hemos querido reconocer, que hay un problema y alguien lo está causando, y el uno le echa la culpa al otro, y el otro a cada uno, y podemos decir como David, Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, pero él estaba confesando, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Dios se agravó la mano sobre él, lo preparó cuando llegó el profeta Natán. Mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, bien sea por ignorancia o bien sea porque lo estábamos encubriendo. Pero que Dios nos permita tener esta actitud antes de la Pascua, para tomarla dignamente, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, la verdad en lo íntimo. Dice, bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño, no está encubriendo algo con lo cual Dios no puede convivir, hermanos. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Si usted lee en el Salmo 38, hermanos, David tuvo una enfermedad gravísima que no está narrada en los libros de Samuel, ni en las crónicas. Y Dios le llamó la atención también con eso. Tal vez fue una consecuencia que Dios trajo después para que no lo volviera a hacer. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios es el único que nos lo puede dar, se lo tenemos que pedir. No me eches de delante de ti, o sea, de tu presencia. No me eches de tu presencia. Recuerde que Caín quería vivir en pecado y le dijo a Dios, de tu presencia me esconderé. David quiere vivir a la luz, como Cristo dice, los que hacen el mal no vienen a la luz para que sus obras no sean expuestas. Pues el que habla, quiere vivir según la justicia, viene a la luz, para que vea que sus obras están hechas en Dios. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Está reconociendo aquí sus pecados. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el corazón quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vemos que Dios se sienta sobre el trono del universo y se inclina a mirar quién tiene un corazón contrito para venir a morar con él, no con los que sean altivos y no quieren reconocer sus errores. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. O sea, después del sacrificio por el pecado, que es confesarlo nosotros espiritualmente, podemos hacer cantos de alabanza, de gratitud y de gozo, hermanos, porque Dios nos está guiando a esa marcha triunfal de su plan para ser su esposa por la eternidad y estar a su diestra para siempre. Hermanos, que Dios los bendiga a todos y nos ayude a tomar en serio la preparación para la Pascua
y el camino al cual Dios nos ha dado el privilegio